Hola, muy buenos días, estimados y apreciados estudiantes de cálculo diferencial. Un gusto nuevamente en saludarlos. He diseñado el siguiente video con la intención de que podamos estudiar los máximos y los mínimos relativos asociados a una función. Al finalizar este video, el estudiante estará en capacidad de determinar cuál es el máximo y cuál es el mínimo, no solamente de manera analítica, sino también de manera gráfica. Vamos a utilizar esos dos caminos para poder identificar y reconocer cuál es el máximo y cuál es el mínimo relativo asociado a cualquier función. En este video vamos a estudiar dos tipos de criterios que nos van a ayudar mucho para poder encontrar cuáles son los máximos y cuáles son los mínimos. Entonces, cualquiera de los dos criterios con el cual usted se identifique más, usted lo puede aplicar, ¿sí? Si un estudiante aplica el primer criterio o aplica el segundo criterio, los dos criterios van a ser de mucha importancia. Cualquiera de los dos criterios que usted aplique, usted va a determinar cuál es el máximo y cuál es el mínimo. Entonces tenemos dos caminos, ¿sí? Entonces esos dos caminos van a ser los dos criterios que vamos a analizar ahorita y vamos a tomar una función cualquiera y le voy a aplicar esos dos criterios. Y seguramente que aplicando los dos criterios vamos a llegar a la misma respuesta, ¿sí? Entonces, con cualquiera de los dos criterios que yo les voy a explicar ahorita, usted lo puede aplicar y seguramente que va a encontrar cuál es el máximo y cuál es el mínimo de la función que estemos estudiando, ¿sí? Recordemos un poco a manera de introducción lo que nosotros veníamos trabajando la semana anterior. Recordemos que nosotros iniciamos estudiando puntos críticos. Recordemos que para poder encontrar los puntos críticos asociados a una función, lo que básicamente nosotros hacemos es derivar la función. Una vez que nosotros tengamos la derivada de la función, simplemente la igualamos a cero, porque recordemos que el punto crítico es la derivada de la función evaluada en el punto crítico debe ser igual a cero. O sea que tengo que tomar la derivada, la tengo que igualar a cero y la ecuación que quede allí incluida le tengo que buscar solución. ¿Por qué? Porque la solución de esa ecuación que me quedó incluida es la que me va a determinar a mí quiénes son los puntos críticos, ¿verdad? Asociados a la función que estamos estudiando. Entonces eso es muy importante. Eso es lo que nosotros veníamos realizando en la semana anterior, ¿sí? En la primera sección del tercer corte. También nosotros habíamos dado un criterio, recordemos que es el criterio de la primera derivada, que nos ayuda a determinar cuáles son los intervalos en donde la función se encuentra creciendo o decreciendo. Recordemos que ese criterio nos dice que si la derivada de la función es positiva, la función es creciente. Si la derivada de la función es negativa, la función es decreciente. Y si la derivada de la función es cero, recordemos que la función ni va a crecer ni mucho menos va a decrecer. Y los valores asociados a esa derivada, cuando está igualada a cero, ya sabemos cómo le llamamos, ¿no? Se le llaman valores críticos o valores extremos de la función. Eso es lo que nosotros veníamos trabajando, lo que nosotros veníamos estudiando en la sección anterior, ¿sí? Correspondiente a la primera temática que trabajamos en el tercer corte. Entonces, para poder nosotros encontrar los máximos y los mínimos relativos de una función, simplemente, muchachos, hay que tener en cuenta los procedimientos que veníamos estudiando en la semana anterior. Recordemos que yo les di 4 pasos que usted debe tener en cuenta para poder encontrar los intervalos en donde una función crece o decrece. Recordemos que el primer paso, usted lo que hacía era encontrar los puntos críticos. Cuando usted tenga los puntos críticos, usted simplemente determinaba cuáles son los intervalos asociados a esos puntos críticos. Luego, ¿qué hacíamos? El tercer paso consistía
en poder chequear el signo de la primera derivada. ¿Y cómo nosotros chequeábamos el signo de la primera derivada? Tomando un punto arbitrario en cada uno de los intervalos que hemos definido en el paso 2. Y el cuarto paso, al finalizar, lo que nosotros hacíamos era aplicar el criterio de la primera derivada para determinar si el signo de la derivada era positivo o era negativo. En caso tal fuera positivo, nosotros afirmábamos que ese intervalo era creciente. En caso que la derivada sea negativa, decíamos que el intervalo asociado a esa derivada, nosotros decíamos que era decreciente. Entonces, esto era lo que nosotros veníamos estudiando en la sesión anterior. Entonces, para nosotros poder encontrar los máximos y mínimos relativos, vamos a tener en cuenta los cuatro pasos anteriores que acabo de mencionar. Entonces, a esos cuatro pasos le voy a agregar un quinto procedimiento y ese quinto procedimiento va a ser determinar cuál es el máximo y cuál es el mínimo. Si yo voy a aplicar el primer criterio de la derivada, ¿verdad? El primer criterio de la derivada, que está relacionado también con los máximos y mínimos, tengo que realizar un procedimiento adicional, además de los cuatro que acabo de mencionar. Entonces, ese quinto procedimiento va a ser encontrar el máximo y el mínimo, ¿sí? Entonces, vamos a iniciar básicamente con estas dos definiciones. Entonces, nos encontramos con esta definición. Definición de máximo relativo. Mire en qué consiste esta definición. Se dice que una función f de x tiene un máximo relativo o máximo local. Aquí coloco entre paréntesis relativo local porque en la literatura, cuando estamos estudiando máximos y mínimos, algunos autores lo llaman relativos, otros lo llaman locales. Entonces yo aquí le coloco entre paréntesis. Yo trabajo mucho con el término relativos, pero para otros autores eh, le llaman máximo local o mínimo local. Entonces aquí yo le hago la salvedad para que usted sepa que de pronto usted esté estudiando con libros en la web, información, digamos, de internet, libros que pueden encontrarse en internet. Entonces, si algunos lo llaman máximo locales o mínimo locales, usted sabe que es lo mismo, ¿sí? Entonces, miren lo que nos dice la definición de máximos y mínimos. Se dice que una función f de x tiene un máximo relativo o un máximo local en el punto crítico, es decir, en el punto x igual c, si la imagen de la función evaluada en el punto crítico es mayor, es estrictamente mayor que la función que estamos estudiando, la función original. Esto va a ser válido para todo x suficientemente cerca de c. ¿Sí? Esto es lo que nos dice la definición de máximos relativos. Si f de c es mayor que f de x. La definición de mínimos relativos prácticamente es la misma, lo único que va a cambiar aquí es la desigualdad. Ya no vamos a tener que la imagen de la función evaluada en el punto crítico ya no va a ser estrictamente mayor, sino que va a ser estrictamente menor que la función original. Y eso va a ser válido para todo x suficientemente cerca de c. Entonces aquí tenemos dos definiciones, las dos definiciones con las cuales nosotros vamos a arrancar el estudio de esta temática, ¿sí? Máximos y mínimos relativos. Entonces, esto es muy importante que lo tengamos presente porque en la última sección del tercer corte, cuando nosotros estemos estudiando los problemas de optimización, vamos a necesitar estas definiciones y vamos a necesitar los criterios que yo les voy a mencionar a continuación. Esos criterios los vamos a estar colocando en práctica cuando estemos trabajando los problemas de optimización. Recordemos que si quiero optimizar, ¿qué se optimiza? Bueno, optimizar es maximizar o minimizar. En los problemas de optimización, uno lo que busca es maximizar o minimizar una variable. Y eso es lo que nosotros vamos a realizar al finalizar el tercer corte, cuando estemos trabajando los problemas de optimización. Entonces, ojo con esta definición. Y aquí yo le muestro el primer criterio, ¿sí? Porque son dos criterios. Hay dos criterios para determinar máximos y mínimos. Yo voy a tomar una función cualquiera y le voy a aplicar los dos criterios. Usted se va a dar cuenta
que si yo aplico este criterio o aplico el que les voy a mostrar ahorita, me tienen que dar el mismo resultado. Usted puede aplicar el criterio con el que usted mejor se identifique, con el que usted mejor, el que usted, digamos, eh, le parezca más fácil para usted. Usted lo puede hacer. Tenemos aquí el criterio de la primera derivada para encontrar máximos y mínimos relativos. Miren lo que nos dice este criterio. Supongamos que X igual C es un punto crítico. Eso quiere decir que para yo poder aplicar este criterio, yo necesito conocer los puntos críticos de la función. Y recordemos nuevamente que los puntos críticos asociados a una función, simplemente nosotros lo podemos encontrar derivando la función, la igualamos a cero y necesitamos resolver la ecuación que queda allí incluida, porque la solución de esa ecuación es la que me va a determinar a mí quiénes van a ser los puntos críticos asociados a la función que se está estudiando. Entonces, mira lo que nos dice este criterio. Supongamos que x igual c es un punto crítico de f de x. Entonces se va a cumplir alguna de las siguientes condiciones. Entonces, mire lo que nos dice la primera condición. Si la derivada de la función es positiva a la izquierda del punto crítico y negativa a la derecha del punto crítico, entonces vamos a decir que el punto x igual a c es un máximo relativo. Entonces, para esto, para poder explicar la primera condición, me voy a dirigir acá a la pizarra digital. Es muy importante que vayamos justificando para que usted pueda entender este criterio de la mejor manera. Por ejemplo, ubique su punto crítico. Supongamos que esto que está aquí, x igual c, es mi punto crítico. Entonces, aquí tengo mi punto crítico. Entonces, si a la izquierda del punto crítico, la derivada de la función, ¿verdad? Si a la izquierda del punto crítico, la derivada de la función es positiva, y esa es a la izquierda, y a la derecha del punto crítico, la derivada es lo contrario. La derivada de la función es negativa. Entonces, si esto está ocurriendo, muchachos, si alrededor del punto crítico la derivada pasa, miren, si ustedes se dan cuenta, mayor que cero significa que esto que está aquí es positivo y menor que cero significa que esto que está aquí es negativo. Cuando alrededor del punto crítico la derivada pasa de positivo a negativo, entonces yo voy a afirmar que aquí existe un máximo relativo. Esto es lo que está pasando. Esto es lo que me está diciendo la condición número uno. Si la derivada de la función alrededor del punto crítico pasa de positivo a negativo, entonces vamos a decir que hay un máximo relativo. Eso es lo que me está diciendo la condición número uno. La condición número 2, ¿qué nos está diciendo? Mire lo que nos dice la condición número 2. Si la derivada de la función a la izquierda del punto crítico resulta ser negativa y a la derecha resulta ser positiva, entonces vamos a decir que existe un mínimo relativo. Esto que nos está diciendo la condición 2. La condición 2 prácticamente lo que nos dice es lo siguiente. Aquí tengo la recta numérica. Por acá tengo el valor crítico. El punto X igual C. Recordemos que esto que está aquí es un valor crítico. Es el punto crítico que en algún momento lo hemos calculado aplicando la definición de punto crítico. Entonces, ahora, si a la izquierda del punto crítico la derivada ahora resulta ser negativa y a la derecha del punto crítico la derivada resulta ser positiva. ¿Esto qué quiere decir? Si ella está a la izquierda negativo y a la derecha está positivo, entonces nosotros vamos a afirmar que existe un mínimo relativo. Existe un mínimo relativo. Eso es lo que me está diciendo la condición número 2. Y mire lo que nos dice la condición número 3. Si la derivada de la función tiene el mismo signo en ambos lados del punto crítico, entonces decimos que el punto de x igual c no va a ser ni máximo, ni mucho menos va a ser un mínimo, ¿sí? Cuando tengo el mismo signo. ¿Esto qué quiere decir? Que si nosotros nos vamos a una recta numérica
ubicamos aquí una recta numérica. Por aquí ubicamos el valor crítico en el centro, X igual C. Recordemos que este que está aquí es el punto crítico. Entonces, mire lo que va a pasar aquí. Entonces, si a la izquierda del punto crítico la derivada es positiva y a la derecha del punto crítico la derivada también es positiva, entonces vamos a decir que existe, no existe máximo, ni mucho menos va a existir un mínimo. Y no solamente aplica cuando tengo, si usted se da cuenta, si f' de x positivo es mayor que cero, significa que esto que está aquí es positivo y esto que está aquí es positivo. Y no solamente aplica cuando ambos son positivos, porque la tercera condición nos dice que si a la izquierda y a la derecha tengo el mismo signo, no vamos a tener ni máximo ni mínimo. Esto quiere decir que aplica no solamente cuando tengo el signo positivo en ambos lados, también aplica si acá de este lado, lo voy a poner aquí arribita, si la derivada de la función aquí es negativa, vamos a ponerlo bien, es negativo, y a la derecha del punto crítico, esta parte que está aquí, también resulta ser negativa, entonces eso quiere decir que el signo que tengo a la izquierda es negativo y el signo que tengo a la derecha es negativo. ¿Eso qué quiere decir? Que si tengo el mismo signo, positivo, positivo o negativo, negativo en ambos lados, tampoco vamos a determinar, no va a existir máximo ni mucho menos va a existir un mínimo. Entonces, esto es muy importante que lo tengamos presente. Entonces, si la función pasa de positivo a negativo alrededor del punto crítico, es porque tengo un máximo. Pero si la función pasa de negativo a positivo alrededor del punto crítico, entonces vamos a tener un mínimo relativo. Pero si tengo el mismo signo en ambos lados del punto crítico, si tengo a la izquierda positivo y a la derecha positivo, si tengo a la izquierda negativo y a la derecha negativo, entonces vamos a inferir que no existe máximo ni mucho menos va a existir un mínimo. Eso es lo que me está diciendo a mí el criterio de la primera derivada para determinar máximos y mínimos. Entonces esto es muy importante que lo tengamos aquí presente. ¿Sí? Vamos a realizar un ejercicio en el que nosotros podamos visualizar, ¿verdad? La aplicación de este criterio. Vamos a ver cómo lo podemos aplicar. Para esto, ahorita les voy a mostrar el ejercicio que vamos a realizar en el que podamos contextualizar un poco la aplicación del criterio que acabamos de mencionar. Entonces, tomen este criterio, téngalo ahí en el bolsillo, porque ahorita le vamos a buscar la aplicación. Vamos a hacer un ejercicio operativo en el que podamos modelar este criterio. Miren, aquí está la representación, lo que acabamos de explicar. Si a la izquierda del punto crítico la derivada es positiva y a la derecha también es positiva, no hay máximo ni mucho menos hay mínimo. Si, en la segunda recta numérica, si a la izquierda del punto crítico la derivada es positiva y a la derecha la derivada es negativa, si ella pasa de positivo a negativo, es porque hay un máximo. En el caso tal, en la tercera recta numérica, si tengo lo contrario, si a la izquierda del punto crítico la derivada es negativa y a la derecha la derivada es positiva, si ella pasa de negativo a positivo, aquí vamos a encontrar siempre un mínimo relativo. Y la última recta numérica, lo que nos dice que si a la izquierda del punto crítico, ¿verdad? La derivada es negativa y a la derecha también es negativa, tampoco va a existir un máximo o un mínimo. Si usted se da cuenta, la primera recta numérica y la cuarta sería la condición 3 del criterio que acabamos de mencionar. La condición número 1 la encontramos en la primera recta numérica. La condición número 2 la encontramos en la tercera recta numérica. Aquí está, esto que está escrito aquí en palabras, esto que está escrito aquí en palabras, acá lo podemos representar gráficamente mediante esa recta numérica que ustedes ven ahí. ¿Sí? Eso es lo que nos está diciendo prácticamente el criterio de la primera derivada
para determinar máximos y mínimos relativos. Miren esto, esta parte, esta representación gráfica. Miren cómo se comporta el máximo y el mínimo. Miren que la curva de la función es la de color amarillo. Esa es una función cualquiera. Esta es la gráfica de una función cualquiera. Entonces, miren, cuando la curva llega al tope más alto, ¿verdad? Cuando la gráfica de la función llega al tope más alto, si usted se da cuenta, el tope más alto es el puntico que tenemos aquí de color naranja. ¿Cuál es el punto de intersección? ¿Cuáles son las coordenadas de ese punto naranja? Bueno, en X sería este punto y en Y sería este punto. Miren que cuando la curva llega al tope más alto, ¿verdad? A la parte más alta, este puntico que está aquí, al final va a ser un máximo relativo. Pero miren que si aquí tengo el punto crítico, miren que lo tengo en el centro. Si a la izquierda la derivada es positiva y a la derecha la derivada es negativa, es porque aquí siempre vamos a encontrar un valor máximo. Vamos a encontrar el máximo relativo. ¿Sí? Vamos a encontrar siempre el máximo relativo. Porque si usted se da cuenta, esto es lo que me está diciendo el primer criterio, la primera condición, ¿no? Si a la izquierda del punto crítico la derivada es positiva y a la derecha la derivada es negativa, aquí hay un máximo. Eso es lo que nos está diciendo el criterio de la primera derivada, condición número uno. Pero cuando la curva va descendiendo y que llega al tope más bajo de la curva, entonces el tope más bajo de la curva sería el punto de color verde. Aquí siempre vamos a encontrar un mínimo y eso es la condición número 2. Si usted se da cuenta, aquí tengo el punto crítico, el punto de color verde sería el valor máximo, ¿no? El mínimo, perdón, sería el mínimo relativo. ¿Cuáles son las coordenadas de ese mínimo? En X sería este punto y en Y sería este punto. Ese sería el punto de intersección, las coordenadas. Entonces, si usted se da cuenta, si usted tiene aquí el punto crítico en el centro, entonces si a la izquierda de ese punto crítico la derivada es negativa, como sucede aquí, y a la derecha de ese punto crítico la derivada es positiva, aquí siempre vamos a encontrar un mínimo relativo. Entonces, el mínimo relativo sería sería el tope más bajo de la curva y el máximo relativo sería la parte más alta, donde la curva eh, llegó lo más arriba posible, ¿no? Sería el tope más alto de la curva. Aquí siempre vamos a encontrar un máximo relativo y es porque se va a cumplir esta condición, la condición número uno que nos dice el criterio. Y cuando ella va descendiendo, el tope más bajo de esa curva va a ser el puntico de color verde. Este va a ser el punto crítico. Y alrededor del punto crítico se va a cumplir esta derivada, tanto a la izquierda como a la derecha, que hace referencia a la condición número 2. ¿Sí? Condición número 2. Y acá, pues tenemos este ejercicio, ¿no? Encontrar los máximos y mínimos relativos para la función f de x igual x a la 3 menos 6x cuadrado más 9x más 1. Vamos a trasladar este ejercicio, vamos a llevarlo a la pizarra digital para ver cómo podemos encontrar nosotros los máximos y los mínimos relativos asociados a la función f de x. Entonces vamos para acá, vamos a ubicar aquí una hojita en blanco y voy a poner aquí la función que vamos a estudiar. F de x es igual x a la 3 menos 6x cuadrado, x a la 3 menos 6x cuadrado, más 9x más 1, más 9x más 1. Entonces, tenemos esta función, ¿no? Entonces, recordemos que vamos a poner en práctica los 4 pasos que nosotros colocábamos al momento de realizar o cuando nosotros queríamos determinar los intervalos en donde una función crece o decrece, ¿sí? Recordemos que el primer paso es encontrar los puntos críticos. Yo voy a poner en práctica esos 4 pasos, pero tengo que hacer un paso adicional que va a actuar como un quinto paso, que es lo que a mí me están preguntando, determinar los máximos y mínimos relativos. Entonces mi quinto paso va a ser poder concluir quién es el máximo y quién es el mínimo. Y eso lo podemos hacer fácilmente, ¿no? Cuando ya
tengamos la información de los 4 pasos anteriores, ¿sí? Entonces, para poder aplicar el quinto paso, las cuentas que yo haga en los pasos anteriores va a ser muy importante, porque con eso podemos determinar quién es el máximo y quién es el mínimo. Entonces, buscamos la derivada de esta función. Simplemente para poder encontrar la derivada de esta función, nosotros buscamos, simplemente hacemos esto, ¿no? F' de x es igual. Miren que la función tiene 4 términos que se encuentran restando y sumando. Sabemos que la derivada de una suma es la suma de su derivada. Lo mismo podemos aplicar con la diferencia. Es decir, que derivar esta función es simplemente hacer esto, ¿no? Es buscar la derivada para cada uno de estos términos, 6x cuadrado más 9x más 1. Es encontrar la derivada de esto. Y encontrar la derivada de esto para nosotros no es ningún problema, porque ya sabemos cómo podemos operar o cómo podemos encontrar la derivada de estos términos, aplicando propiedades de derivación. Por ejemplo, eh, cuando nosotros seguimos operando y que queremos encontrar la derivada, simplemente hacemos esto, ¿no? Sacamos la derivada del primer término. Simplemente usted hace esto. Sería la derivada de este término menos, aquí podemos sacar el 6, porque recordemos que es la derivada de una constante multiplicada por una función. Entonces aquí tenemos la derivada de esto, más, yo puedo sacar el 9, sería la derivada de x, más la derivada de 1. Recordemos que aplicamos la derivada de una suma, la suma de sus derivadas. Una de las propiedades de derivación que en algún momento nosotros trabajamos en el segundo corte. Cuando nosotros seguimos operando aquí nos damos cuenta de lo siguiente. La derivada del primer término, yo puedo aplicar aquí la derivada de una potencia. Recordemos que la derivada de una potencia nos dice, podemos bajar el exponente de la variable y el exponente de la variable se ve reflejado disminuido en 1. Entonces, al bajar el 3, aquí me quedaría 3x cuadrado menos la derivada de x cuadrado, pero recordemos que la derivada de x cuadrado es 2x. 2x por 6, entonces aquí me quedaría 12x. Más la derivada de x1, 1 por 9, aquí me quedaría 9. La derivada de 1 es 0, porque recordemos que la derivada de una constante es igual a 0. Propiedad número 1 de las reglas de derivación. Y me quedó esto. Pero como yo estoy localizando, recordemos que estamos aplicando los pasos de la clase anterior y el primer paso nos dice que debemos encontrar los puntos críticos. Y recordemos que para poder encontrar los puntos críticos deben de cumplir esta condición, que la función evaluada en el punto crítico debe ser exactamente igual a 0. ¿Sí? Ahora, para nosotros poder determinar cuáles van a ser los puntos críticos, lo que tengo que hacer es tomar la derivada, la igualamos a 0 y tenemos que resolver la ecuación que queda allí incluida. Para nosotros poder responder o resolver esa ecuación, lo que tenemos que hacer inicialmente es esto, ¿no? Si f' de x es igual a 0, entonces esto que está aquí es lo mismo que hacer 3x al cuadrado menos 12x más 9 igual a 0. ¿Sí o no? Porque esto es la condición, ¿no? Porque queremos encontrar cuáles son los puntos críticos. Y para poder encontrar los puntos críticos necesitamos despejar esa x. Y la ecuación que me quedó incluida aquí es una ecuación cuadrática. Y nosotros resolver esa ecuación cuadrática no es ningún problema. En el primer corte nosotros estudiamos una serie de operaciones que nosotros realizamos para poder resolver una ecuación de este tipo. Recordemos que para resolver esta ecuación lo podemos resolver por factorización, lo podemos resolver por la fórmula general cuadrática. ¿Sí? Hay muchas maneras de resolver este tipo de ecuaciones. También lo podemos resolver completando cuadrados. O sea, hay muchas maneras de poder encontrar la solución de esta ecuación. Pero si usted se da cuenta y analiza lo siguiente, mire lo que está pasando aquí. Los coeficientes de esa ecuación cuadrática, miren que aquí tengo 3, aquí tengo 12 y aquí tengo 9. ¿Sí? Todos son divisibles por 3. O sea que yo puedo simplificar esa ecuación cuadrática, la puedo reducir por 3, ¿no? Miren que tengo 3x a la 2 menos 12x más 9. Si esto que está aquí yo lo simplifico por 3, mira a dónde llegamos. Aquí me quedaría x al cuadrado menos
Si el 12x lo simplifico por 3, aquí me sale 4x. Más, si el 9 lo simplifico por 3, aquí me sale 3. Y esto que está aquí está igual a 0. Y miren que nos quedó una ecuación cuadrática reducida. Esta ecuación que ustedes ven aquí es la misma que tengo arriba, con la diferencia que lo que tengo arriba es 3 veces lo que tengo abajo. Entonces podemos reducir la ecuación a esa forma y no vamos a tener ningún problema. Ahora, resolver esta ecuación para nosotros ahora es mucho más fácil, ¿no? Resolver esta ecuación, como ustedes la ven aquí, para nosotros no hay ningún problema. Si tengo una ecuación cuadrática de esta forma, recordemos que esto se factoriza en dos factores. Aquí tengo el 0, porque tengo la ecuación cuadrática igualada a 0. Como aquí tenemos x al cuadrado, repartimos x en ambos factores. Jugamos con la ley de los signos. Se sobreentiende que este que está aquí, miren que para nosotros poder ubicar los signos en los factores que hemos colocado aquí, bueno, esos signos van a salir de la siguiente manera. Usted multiplica el signo del primer término, que se sobreentiende que el signo del primer término es positivo. Usted lo va a multiplicar con el signo del segundo término. Si usted se da cuenta, cuando usted aplica la ley de los signos, más por menos, multiplicando el signo del primer término con el signo del segundo término, más por menos, aquí me sale un menos. Ahora, el signo del segundo factor sale multiplicando el signo del segundo término con el signo del tercer término. Si usted se da cuenta, el signo del segundo término es negativo y el signo del tercer término es positivo, menos por más, entonces aquí me daría menos. Tengo que buscar dos números multiplicados me den 3 positivos, cuya diferencia me dé menos 4, cuya suma o diferencia me dé menos 4. ¿Cuáles van a ser los candidatos? Bueno, los candidatos a simple vista, los candidatos van a ser 3 y van a ser 1. Van a ser 3 y 1. Miren por qué. Menos 3. Si usted lo multiplica por menos 1, me da 3 positivo, porque menos por menos me da más. Y 3 por 1 me daría 3. Ahora, menos 3 menos 1 es lo mismo que tener menos 4. Entonces los candidatos van a ser menos 3 y menos 1. Miren que la ubicación de los puntos aquí es irrelevante, porque tengo menos y menos en ambos factores. Si tengo más y más, tampoco la ubicación de los puntos también es irrelevante. Pero cuando la ubicación de los puntos, miren, si aquí tengo negativo y acá fuera positivo, o lo contrario, si aquí fuera positivo y acá fuera negativo, la ubicación de los puntos ahí sí es importante. Recordemos que eso nosotros lo mencionamos en el primer corte, ¿sí? Ahora, cuando yo tengo signos contrarios aquí, la ubicación de los puntos es importante y eso me lo va a determinar el signo del medio, este que está aquí. El signo del medio es el que me va a determinar a mí cómo vamos a ubicar los puntos dentro de ese paréntesis. Sí, acá tengo signos contrarios. Pero si tengo menos y menos, como aparece ahí, o más y más, la ubicación de los puntos ahí es irrelevante. Ahora, ¿qué pasa cuando tengo un producto igual a cero? Cuando yo tengo un producto que se encuentra igualado a cero, podemos aplicar el teorema del factor nulo, que muchas veces nosotros lo hemos aplicado básicamente cuando recurrimos de él, especialmente en el primer corte. Cuando yo tengo un producto igualado a cero, podemos aplicar el teorema del factor nulo, que nos dice que esto que está aquí al final es esto, ¿no? Que x menos 3 es igual a cero o x menos 1 es igual a cero. Si x menos 3 es igual a 0, esto que está aquí es una ecuación lineal trivial. Si x menos 3 es igual a 0, entonces esto que está aquí nos quedaría que x es igual a 3. Hacemos una transposición de términos. Si x menos 3 es igual a 0, el menos 3 es negativo a la izquierda. Cuando usted lo rueda a la derecha, él cambia de signo. Hacemos una transposición de términos. Y aquí tengo ya un punto crítico. El segundo término, x menos 1 igual a 0, la segunda ecuación, también es una ecuación lineal trivial. El menos 1 es negativo a la izquierda. Cuando usted lo pasa a la derecha, él cambia de signo. Y acá tenemos el segundo punto. Y ya hemos encontrado la solución de esta ecuación, que resulta de la derivada. Cuando tomamos la derivada, la igualamos a 0, nos quedó esta ecuación aquí incluida. Le dimos solución y nos dio que x igual a 1 y x igual a 3. ¿Esto qué significa, muchachos? Esto significa lo siguiente, que el punto x1 es igual a 1 y que el punto x2 es igual a 3.
estos puntos que acabamos de obtener de la ecuación que me soluciona la ecuación cuadrática van a ser los puntos críticos. Van a ser los puntos críticos de f de x. Ya encontramos los puntos críticos de f de x. ¿Sí? Miren que si usted reemplaza el punto cuando x vale 1 y cuando x vale 3, si usted lo reemplaza en la derivada, se debe cumplir esta condición. La derivada evaluada en el punto crítico debe ser igual a 0. ¿Sí? Usted lo puede comprobar. Tome x igual 1, tome x igual 3 y reemplácelo en la derivada de la función. ¿Cuál es la derivada de la función? Aquí se la voy a resaltar de color rojo. Esta es la derivada. 13x a la 2 menos 12x más 9. Si usted reemplaza el punto de x igual 1 y el punto de x igual 3 en la derivada, hace la evaluación, a usted se le debe cumplir que la derivada evaluada en este punto crítico igual 0. Recordemos que esta es la definición del punto crítico. Listo. Una vez que yo tenga los puntos críticos, lo que vamos a hacer es determinar cuáles son los intervalos asociados a partir de estos puntos críticos. Entonces voy a ubicarme en una hojita en blanco y voy a poner aquí paso 2, para que ustedes vean que estamos aplicando el paso 2. Ahora, aquí en el paso 2, vamos a ubicar quiénes son los puntos críticos. Entonces, los puntos críticos son estos. A nosotros nos dio cuando x vale 1 y nos dio cuando x vale 3. Como tengo dos puntos críticos, me van a salir tres intervalos. Estos dos puntos críticos que hemos obtenido me van a dividir la recta numérica en tres intervalos. Por ejemplo, miren que aquí tengo el primer intervalo, el que va de menos infinito a 1. Este es mi primer intervalo. Mi segundo intervalo es el que va de 1 a 3. Aquí tengo mi segundo intervalo. Y el tercer intervalo es el que va de 3 hacia dónde? Hacia más infinito. Acá tengo mi tercer intervalo. Entonces, con estos tres intervalos podemos aplicar el tercer paso. Recordemos que el tercer paso es chequear el signo de la derivada. Pero ¿cómo vamos nosotros a chequear el signo de la derivada? Para poder chequear el signo de la derivada, lo que tenemos que hacer es tomar un punto arbitrario en cada uno de estos intervalos para poder aplicar el criterio de la primera derivada que estudiamos la semana anterior. ¿Sí? Cuando estudiamos la primera sesión del tercer corte. Entonces voy a tomar estos intervalos y lo voy a poner aquí abajito porque vamos a tomar un punto arbitrario y vamos a lo evaluamos en la derivada. Entonces voy a tomar el primer intervalo y por acá voy a tomar el segundo intervalo, que es cuando va de 1 a 3. De 1 a 3. Y por acá tenemos el último intervalo, que es el que va de 3 hacia más infinito. ¿Listo? Aquí tengo los tres intervalos que vamos a debatir. Vamos a tomar puntos arbitrarios que vivan en esos intervalos para poder chequear el signo de la derivada. Y miren cómo lo vamos a hacer. Un punto arbitrario que viva en este intervalo. Bueno, un punto arbitrario que vive en este intervalo es cuando x. Yo puedo tomar cualquiera. Yo puedo tomar x igual cuando x vale 0. ¿Por qué? Porque el 0 vive en ese intervalo. Yo puedo tomar cuando x vale 0. Para el segundo intervalo, bueno, para el segundo intervalo también podemos tomar un punto arbitrario. ¿Cuál va a ser el punto arbitrario que nosotros podemos tomar en el segundo intervalo? Bueno, muchachos, hay muchos, ¿no? Podemos tomar básicamente cuando x vale 2. Porque cuando x vale 2 vive en ese intervalo. O sea que podemos tomar cuando x vale 2. Para el tercer intervalo, otro punto que nosotros podemos tomar de 3 a más infinito. Hay muchos, ¿sí? Hay muchos puntos. Pero podemos tomar cuando x vale 4. Miren que aquí en estos intervalos no podemos tomar los extremos. ¿Por qué? Porque son intervalos abiertos. Y recordemos que en los intervalos abiertos los extremos no se incluyen, ¿sí? Por ejemplo, de menos infinito a 1 no puedo tomar el 1.
Puedo tomar cualquiera que iba en ese intervalo. Entonces yo puedo tomar el 0, puedo tomar -1, -2, -3, -4, -50. Puedo tomar cualquiera. Solamente tomo un punto porque necesito averiguar cuál es el signo de la derivada en ese intervalo. En el segundo intervalo, que va de 1 a 3, podemos tomar también, de 1 a 3 puedo tomar 2, podemos tomar este, 3 medios, podemos tomar también números decimales, ¿sí? No hay ningún problema. Total que ese punto debe vivir ahí, ¿sí? Recordemos que 3 medios es lo mismo de 1.5 y 1.5 vive ahí, o sea que lo puedo tomar sin ningún problema. De 3 a más infinito, hay muchos puntos, puedo tomar 4, 5, 6, 7, 8, 10, 1000, 2000, 10.000. Puedo tomar cualquiera, pero solamente necesito uno para poder chequear el signo de la derivada. Pero recordemos quién es la derivada. Miren quién es la derivada. La derivada la tengo aquí. 3x a la 2 menos 12x más 9. La voy a colocar acá para tenerla como referencia. F' de x es igual a 3x cuadrado menos 12x más 9 menos 12x más 9. Entonces voy a tomar el punto arbitrario que he tomado, lo voy a sustituir en la derivada. Vamos a hacer una evaluación. Cuando usted toma el punto en la derivada, usted tiene esto. F' de 0 es igual. Donde vaya x, colocamos el 0. Vamos a hacer una evaluación. Entonces aquí tenemos 3x al cuadrado, que es lo mismo que tener 0 al cuadrado, menos 12x, es decir, 12 por 0 más 9. Si usted se da cuenta, f' de 0, vamos a escribirlo bien, f' de 0 es igual. 0 al cuadrado, esto que está aquí se anula, ¿sí? Esto 0 por 3 es 0, esto que está aquí se anula. Esto que está aquí también se anula, solamente me quedaría 9. O sea que esto que está aquí, la derivada evaluada en 0, en el punto arbitrario que tomé, me da 9. Eso quiere decir que esto que está aquí, el 9, es un número que es estrictamente mayor que 0. Esto lo que nos quiere decir es que la derivada evaluada en el punto arbitrario es positiva. ¿Y qué pasa cuando la derivada resulta ser positiva? Bueno, cuando la derivada es positiva, eso quiere decir que el intervalo que va de menos infinito a 1, ese intervalo es creciente, ¿sí? Porque la derivada es positiva. Ese intervalo es creciente. Ahora, para el segundo intervalo, el que va de 1 a 3, ¿verdad? El punto arbitrario que hemos tomado fue cuando x vale 2. Como yo tomé cuando x vale 2, lo voy a reemplazar en la derivada. Si usted lo reemplaza en la derivada, usted tiene esto. F' de x. Donde vaya x, colocamos el 2. Vamos a hacer una evaluación. Entonces aquí tengo 3x al cuadrado, que es lo mismo que tener 3 por 2 al cuadrado, menos 12x. Pero como x vale 2, acá tengo 12 por 2 más 9. Esto quiere decir que f' de 2 es igual. 2 a la 2 es 4. 4 por 3, aquí me quedaría 12. Menos 12 por 2 es lo mismo tener 24 más 9. Esto quiere decir que f' de 2 es igual. 12 menos 24 es menos 12. Menos 12 más 9 es igual a menos 3. Si usted se da cuenta, menos 3 es una cantidad que es estrictamente menor que 0. Esto lo que nos está diciendo es que la derivada evaluada en este punto es negativa. ¿Y qué pasa cuando la derivada evaluada en ese punto es negativa? Bueno, cuando la derivada resulta ser negativa, esto quiere decir que el intervalo que va de 1 a 3, ese intervalo es decreciente, porque la derivada es negativa. Ese intervalo es decreciente. Nos hace falta chequear el signo del último intervalo. Hemos tomado un punto arbitrario. El punto arbitrario que hemos tomado es cuando x vale 4. Si yo reemplazo este punto en la derivada, nosotros obtenemos lo siguiente, que f' de x, pero como x vale 4, vamos a hacer una evaluación. Entonces aquí tenemos x al cuadrado, 3x al cuadrado. Aquí me quedaría 3 veces 4 al cuadrado. Menos 12 por x. Es lo mismo que tener 12 por x. Pero como x vale 4, acá tenemos 12 por 4. Más 9.
Entonces acá tenemos f' de 4 es igual 4 al cuadrado. 4 al cuadrado es igual a 16. 16 por 3 es lo mismo que tener 48. Menos 12 por 4 es lo mismo que tener 48. 48 más 9. Acá tenemos que f' de 4 es igual 48 menos 48 se cancelan. Me quedaría que esto que está aquí es igual a 9. Y recordemos que 9 es una cantidad que es estrictamente mayor que 0. Esto lo que nos dice es que la derivada evaluada en el punto arbitrario que hemos tomado es positiva. Y de acuerdo al criterio de la primera derivada, si la derivada es positiva, eso quiere decir que este intervalo que estamos analizando, el que va de 3 hacia más infinito, es creciente. Aquí podemos decir que ese intervalo es creciente. Y ya tenemos los signos para cada uno de estos intervalos, ¿sí? Ahora, si usted se da cuenta, esto que acabamos de mencionar aquí es lo que nosotros veníamos trabajando en la sesión anterior. Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer nosotros? Lo que nos interesa a nosotros, si usted se da cuenta, ya hemos aplicado los pasos que nosotros veníamos operando la semana, en la primera sesión del tercer corte. Ahora, lo que nosotros vamos a hacer a continuación, básicamente va a ser a realizar un quinto paso, ¿sí? Vamos a hacer un paso adicional y ese paso adicional es la que nos va a permitir a nosotros poder determinar dónde se encuentra el máximo y dónde se encuentra el mínimo. Para eso me voy a ubicar acá en una hojita y voy a realizar aquí una tablita, ¿sí? Vamos a realizar aquí una pequeña tabla para que usted pueda identificar fácilmente dónde está ocurriendo el máximo y dónde está ocurriendo el mínimo. Para eso vamos a hacer esta pequeña tablita aquí. Entonces la información que voy a colocar aquí sería esta, ¿no? Aquí vamos a colocar los intervalos que hemos venido analizando. Aquí vamos a colocar el signo de la derivada. Y aquí vamos a colocar el comportamiento de esa función. Comportamiento. Entonces, mire lo que vamos a colocar aquí. Voy a poner aquí, esto que está aquí lo voy a dividir en 1, 2, voy a poner aquí 3 y vamos a poner acá así. Lo vamos a dividir de esta forma. Yo creo que ahí me alcanza. En esta parte voy a ubicar los puntos críticos que a mí me dé la función. En este caso, yo tengo dos puntos críticos. Recordemos que los puntos críticos aquí están, miren. Los puntos críticos son cuando x vale 1 y cuando x vale 3. Entonces, esa información la voy a colocar aquí. Cuando x vale 1 y cuando x vale 3. Ahora, en los espacios que tengo en blanco, ahí mismo en la primera fila, vamos a ubicar los intervalos que se encuentren asociados a los puntos críticos que acabo de mencionar. Entonces, ¿cuáles son los intervalos que nosotros vamos a colocar aquí? Miren, en la segunda casilla y en la cuarta, voy a colocar los intervalos que se encuentren asociados con el primer punto crítico. Recordemos que el primer intervalo fue de menos infinito a 1. Si usted se da cuenta, sería este. El segundo intervalo fue de 1 a 3. Entonces aquí colocamos el que va de 1 a 3. Ahora voy a colocar los intervalos asociados con el segundo punto crítico. Entonces ya tengo un primer intervalo. Ya tengo ese gratis. Y el otro es el que va de 3 hacia más infinito. Entonces aquí colocamos de 3 hacia más infinito. Y listo. Miren lo que vamos a hacer. En la segunda fila nos preguntan el signo de la derivada. ¿Cuál fue el signo de ese intervalo? Si usted se da cuenta, en ese intervalo, el que va de menos infinito a 1,
Miren lo que nos dio. Nos dio que la derivada resultó ser positiva. Al ser positiva, quiere decir que el comportamiento de ese intervalo y la gráfica de la función, quiere decir que ahí es creciente. Si nos dio positiva es porque ahí es creciente. En el segundo intervalo, el que va de 1 a 3, bueno, en el que va de 1 a 3, nos dio que la derivada es negativa. Entonces, aquí coloco negativo. Si esto que está aquí es negativo, entonces el comportamiento que tiene la gráfica de la función en ese intervalo es decreciente. Me voy a ubicar en el último intervalo, en el que va de 3 hacia más infinito. De 3 hacia más infinito, miren lo que tenemos aquí, que la derivada es positiva. Entonces aquí coloco más, porque nos dio positiva. Al ser positiva, el comportamiento que tiene la gráfica de la función en ese intervalo es porque esto que está aquí es creciente. Entonces, cuando x vale 1, ¿será que tengo un signo más? ¿Tengo signo menos? No. Recordemos que si yo reemplazo el punto cuando x vale 1 en la derivada de la función, yo no voy a tener ni más ni tampoco voy a tener menos. Lo que yo tengo es 0, porque se supone que esto que está aquí es un punto crítico. Cuando x vale 1 y usted lo reemplaza en la derivada, usted no tiene signo. Usted lo único que tiene es que eso igual a 0. Lo mismo aplica con el punto de x igual 3. Si usted lo reemplaza en la derivada, usted tampoco va a obtener un signo. Usted lo que tiene aquí, que esto es 0, porque se supone que son puntos críticos. Porque x igual 1 y x igual 3 son puntos críticos, que si usted lo reemplaza en la derivada de la función, a usted no le va a dar ni más ni menos. Usted lo que le va a dar es 0, porque se supone que son puntos críticos. Entonces, miren el análisis que vamos a realizar. Nos vamos a concentrar en este punto crítico, cuando x vale 1. Entonces, miren que me voy a concentrar en este punto crítico. Entonces, ¿cuál es el signo que yo tengo a la izquierda de ese punto crítico? Si usted se da cuenta, a la izquierda de ese punto crítico tengo positivo. Y a la derecha de ese punto crítico tengo negativo. ¿Y qué me dice el criterio de la primera derivada? Cuando yo tengo a la izquierda que la derivada es positiva y a la derecha que la derivada es negativa, me voy al criterio de la primera derivada. Miren lo que nos dice el criterio de la primera derivada. Condición número 1. La condición número 1 nos está diciendo lo siguiente. Si la derivada de la función es positiva a la izquierda del punto crítico y negativa a la derecha del punto crítico, entonces vamos a decir que existe un máximo relativo. Eso es lo que nos está diciendo la condición número 1. Y esto es lo que está presentándose en el problema. Miren que tengo el punto crítico cuando x vale c. En mi caso es cuando x vale 1. Cuando x vale 1 a la izquierda, si a la izquierda la derivada es positiva y a la derecha la derivada es positiva, entonces vamos a decir que hay un máximo relativo. Eso quiere decir, muchachos, que el punto x igual 1, aquí tengo un máximo relativo. Aquí se está presentando un máximo relativo. ¿Sí? Vamos a escribirlo bien. Aquí tengo un máximo relativo. En ese punto se va a presentar el máximo relativo. Ahora, cuando nos pasamos al siguiente punto crítico, cuando x vale 3, entonces, ¿cuál es el signo que tengo a la izquierda del punto crítico? Bueno, si usted se da cuenta, a la izquierda del punto crítico, cuando x vale 3, tengo el signo es negativo. Y a la derecha del punto crítico, el signo es positivo. Entonces, ¿qué condición me dice a mí cuando la derivada cambie de signo de negativo a positivo? Veamos qué nos dice el criterio. ¿Cuál se está cumpliendo? Se está cumpliendo la condición número 2. Hagan de cuenta que cuando x vale c, cuando x igual c, se refiere al punto x igual 3. Si a la izquierda del punto x igual 3 la derivada es negativa, ¿cómo sucede aquí? La derivada es negativa. Y además, a la derecha del punto x igual 3, la derivada resulta ser positiva, como aparece aquí. No sé qué podemos afirmar nosotros, que existe un mínimo relativo. Existe un mínimo relativo. ¿Esto qué quiere decir? Que en el punto x igual 3, aquí tengo un mínimo, aquí tenemos un mínimo relativo.
Entonces, esto es muy importante que lo tengamos presente. ¿Por qué? Porque si usted se da cuenta que alrededor del punto crítico, si él pasa de positivo a negativo, hay un máximo, que eso es lo que nos está diciendo la condición número uno, ¿sí? Si la derivada es positiva a la izquierda del punto crítico y negativa a la derecha del punto crítico, entonces vamos a decir que tengo un máximo relativo. Eso es lo que está pasando cuando x vale 1. Y cuando x vale 3, se cumple la condición número 2. Si la derivada es negativa a la izquierda del punto crítico y positiva a la derecha del punto crítico, entonces vamos a decir que tenemos un mínimo relativo. Entonces aquí, miren, si usted se da cuenta, en el punto x igual 3 pasa de negativo a positivo. Ahí lo que nos está diciendo es que existe un mínimo relativo. Ahora, una vez cuando usted identifique dónde está ocurriendo el máximo y dónde está ocurriendo el mínimo, usted lo que tiene que hacer es tomar el punto crítico, los puntos críticos y lo tienen que evaluar en la función original. Pero ¿cuál es la función original? Miren cuál es la función original. La función original es z, ¿no? Acá se lo muestro. La función original es z. Bueno, esto que está aquí lo voy a llevar allá. Lo vamos a llevar en la hoja donde estamos debatiendo los máximos y mínimos. Tome la función original y la llevamos allá. X a la 3 menos 6x a la 2 más 9x más 1. Entonces, voy a copiar aquí la función original. Recordemos que la función original es z. X a la 3 menos 6x cuadrado más 9x más 1. Esa es la función original. Una vez que yo tenga la función original, si usted se da cuenta es esa, x a la 3 menos 6x cuadrado más 9x más 1. Bueno, voy a tomar los valores críticos y lo voy a reemplazar en la función original. Entonces para eso voy a dividir esto en dos partes. Y mira lo que va a pasar. Voy a tomar el primer punto crítico cuando x vale 1. Veamos qué pasa. Cuando usted toma el primer punto crítico, cuando x vale 1 y lo reemplaza en la función original, usted obtiene esto. F de x, es decir, f de 1 es igual. X a la 3, como x vale 1, acá tengo 1 a la 3. Menos 6x cuadrado, que es lo mismo de tener 6 veces 1 al cuadrado. Donde vaya x colocamos el 1. Más 9 por x, es decir, 9 por 1. 9 por 1 más 1. Acá tenemos que f de 1 es igual. 1 a la 3 es igual a 1. Menos 1 al cuadrado es 1. 1 por 6 es 6. Más 9 por 1. Aquí me quedaría 9 más 1. Entonces acá tenemos que f de 1 es igual. 1 menos 6 es igual a menos 5. 9 más 1 es igual a 10. O sea que f de 1 es igual. Menos 5 más 10 es igual a 5 positivo. ¿Eso qué quiere decir, muchachos? Que al final, como ya sabemos que aquí hay un máximo relativo en el punto crítico cuando x vale 1, eso quiere decir que el intervalo que va de 1,5, porque al final el máximo y el mínimo, al final lo que va a hacer es un intervalo. Eso quiere decir que el 1,5 va a representar es un máximo relativo. Es un máximo relativo. Así podemos nosotros encontrar los máximos y los mínimos relativos de una función. Ya sabíamos que alrededor del punto x igual 1 estaba ocurriendo el máximo relativo. Lo único que nos hacía falta encontrar era encontrar la coordenada y de ese intervalo. Y la coordenada y de ese intervalo simplemente la localizamos cuando reemplazamos el punto crítico en la función original. Eso quiere decir que el 1,5 sería un máximo relativo. Ahora, cuando usted toma el siguiente punto crítico, cuando x vale 3, para x igual 3. Si usted lo reemplaza en la función original, usted va a obtener la coordenada y asociada a ese punto crítico. Cuando yo reemplazo el valor x igual 3 en la función original, usted va a resolver esto, ¿no? X a la 3, como x vale 3, aquí tengo 3 a la 3. Menos 6 veces x cuadrado. Como x vale 3, acá tengo 3 a la 2. Más 9x. Pero como x vale 3, acá tengo 9 por 3 más 1. Acá tenemos f de 3 es igual
3 a la 3 es igual a 27. Menos 3 a la 2 es igual a 9. 9 por 6 es igual a 54. Más 9 por 3 es igual a 27 más 1. Esto quiere decir que f de 3 es igual. Si usted se da cuenta, 27 más 27 me da 54. Y le quito 54, esto me daría 0. O sea que al final aquí nada me sobrevive un 1. Aquí al final me va a sobrevivir un 1. ¿Esto qué quiere decir, muchachos? Que al final de cuentas, el, el intervalo que hace, el intervalo, el intervalo asociado alrededor del punto crítico cuando equivale a 3 es este, ¿no? Es el intervalo 3,1, porque recordemos que los puntos en el plano cartesiano son de la forma x, y. En este caso x es el valor crítico y y sería el valor que acabamos de obtener. O sea que el punto 3,1, como ya nosotros sabíamos que aquí existía un mínimo, entonces esto quiere decir que el punto 3,1 es un mínimo es un mínimo relativo. Es un mínimo relativo. Y miren cómo nosotros podemos encontrar fácilmente los máximos y los mínimos relativos asociados a una función. Entonces miren, el 1,5 y el 3,1 al final van a ser los máximos y los mínimos relativos que queríamos encontrar. ¿Sí? Esto, lo que acabamos de hacer, lo hicimos de manera analítica. Si usted lo llevamos a la gráfica, estas cuentas que acabamos de realizar se deben de reflejadas en la gráfica. Recordemos que el máximo sería el tope más alto de la curva, lo más alto donde ella llega. Y el mínimo sería la parte más baja de la curva, ¿sí? El tope más bajo de la curva sería el mínimo relativo. Si usted se da cuenta, les voy a mostrar la gráfica de la función. Miren, ¿cuál es el tope más alto? Esta es la gráfica de la función. Si usted se da cuenta, en la gráfica de esta función, mire lo que está pasando. Este puntico que vemos aquí de color azul sería el punto de intersección, ¿verdad? Es el tope más alto donde llega la curva. Y miren que si este es el tope más alto, aquí está ocurriendo el máximo. Pero ¿cuál es el máximo? ¿Cuál es las coordenadas de intersección de ese punto de color azul? Bueno, miren que lo voy a señalar aquí. Si usted se da cuenta, las coordenadas de intersección de ese puntico de color azul, ¿quién sería? Bueno, en X sería 1 y en Y sería 5. Miren que este sería el punto 1,5. Aquí tenemos un máximo relativo. Si usted se da cuenta, esto es lo que nosotros acabamos de deducir analíticamente. Y aquí se lo señalo de color amarillo. 1,5 es al final un máximo relativo, que debe ser el tope más alto de la curva. Cuando la curva va descendiendo, mira a dónde llegamos. Llegamos a este punto. Llegamos a este punto. Y miren cuál es este punto que vemos aquí. Este punto que está aquí de color amarillo. ¿Cuáles son las coordenadas de intersección de ese punto de color amarillo? Bueno, miren quién es. En X es 3. Y en Y, ¿quién sería? En Y sería 1. O sea que aquí tengo el punto 3,1. Y ese punto 3,1 sería la parte más baja de la curva. Es decir, que eso que está ahí es un mínimo relativo. Y ese fue lo que nosotros acabamos de hacer de manera analítica. El punto 3,1, si usted se da cuenta, es este. El punto 3,1 es un mínimo relativo. Entonces miren cómo lo podemos nosotros fácilmente, cómo podemos encontrar el máximo y el mínimo relativo asociado a una función. ¿Sí? Eso es lo que nosotros debemos realizar. Recordemos que el máximo sería el punto más alto de la curva y el mínimo sería la parte más baja de la curva, ¿verdad? Entonces, si usted se da cuenta, aquí en el puntico de color azul se está presentando digamos, el tope más alto. El tope más alto aquí es ese punto de color azul. Y las coordenadas de intersección de ese punto en X es 1 y en Y es 5. Cuando ya viene descendiendo, aquí en el puntico de color amarillo, nos damos cuenta que la coordenada de ese punto en X es 3 y en Y es 1, el punto 3,1.
O sea, eso lo que nos está diciendo es que el punto 3,1 al final es un mínimo relativo. Miren cómo podemos encontrar nosotros el máximo y el mínimo relativo asociado a una función. Y cuando ya tenemos la gráfica de la función, cómo la podemos determinar sin ningún problema. Aquí con esta función también podemos determinar sin ningún problema los intervalos en donde la función es creciente y decreciente. Y para eso me voy a ubicar acá. Si usted se da cuenta, mire lo que hemos obtenido aquí con el primer intervalo, el que va de menos infinito a 1. El que va de menos infinito a 1, a nosotros nos dio esto. Lo voy a señalar aquí. Nos dio que ese intervalo es creciente. Si usted se da a la gráfica, miren que esta función ella viene desde abajo. Es decir, que ella viene desde menos infinito. Ella viene desde menos infinito. Y cuando llega a ese punto, usted siempre debe tener en cuenta es la coordenada X del máximo. ¿Sí? Miren que el máximo es el 1,5. Usted siempre debe tener en cuenta la primera coordenada. O sea que el primer intervalo, el que va de menos infinito hasta la primera coordenada del punto de intersección donde está ocurriendo el máximo, miren, si ella viene de abajo hacia arriba, ella va en esta dirección, ella va en esta dirección, ella va de abajo hacia arriba. Entonces, cuando ella viene de abajo hacia arriba, es porque esto que está aquí es creciente. Y eso fue lo que acabamos de deducir. Miren lo que está pasando aquí. Él es creciente. El intervalo que va de menos infinito a 1 es creciente. Luego, de 1 a 3, de 1 a 3, él decrece. Si usted se da cuenta, tome la primera coordenada del punto cuando ella viene bajando. Bueno, este punto es el 1,5. Usted va a tener en cuenta la primera coordenada que es el 1. Cuando ella viene bajando, llega a este punto. ¿Y este punto cuál es? El 3,1. Tenga en cuenta la primera coordenada, la coordenada X del punto del intervalo que hace mínimo la función. Miren que el intervalo es el punto 3,1. Vamos a tener en cuenta la primera coordenada de ese intervalo, que sería 3. O sea que cuando ella arranca de 1 y viene bajando, llega a este punto. Y este punto es el punto 3,1. Es decir, la primera coordenada la tenemos en cuenta y me da el 1,3. Y miren que ya viene bajando, viene en descenso, viene en descenso, viene bajando y llega a este punto. Entonces, como ya viene bajando, esto quiere decir que esto que está aquí es decreciente. Esto es lo que nos dio el ejercicio. Si usted se da cuenta, esto es lo que tenemos aquí. Él decrece. Y a lo último, el último intervalo, el que va de 3 hacia más infinito, nos damos cuenta que él crece. Bueno, miren, ahora, cuando él está en ese punto ¿cuál es? El punto 3,1. Si tenemos todavía, tenemos en cuenta la primera coordenada de este intervalo, que sería 3. Mira que ahora él va de abajo hacia arriba, va creciendo, va creciendo, va creciendo, y él crece ¿hacia dónde? Hacia más infinito, se proyecta hacia más infinito. ¿Eso qué quiere decir? Que el intervalo que va de 3 hacia más infinito es creciente, porque va de abajo hacia arriba. ¿Sí? Entonces miren la importancia. Una vez que nosotros tengamos la gráfica, cómo podemos resolver el problema de manera analítica y de manera gráfica? Entonces, con la gráfica podemos determinar sin ningún problema los intervalos en donde la función crece o decrece y los máximos y mínimos. Para los intervalos de crecimiento y decrecimiento es muy importante que siempre tengamos presente la coordenada de donde está el máximo y donde ocurre el mínimo. Siempre vamos a tener en cuenta la primera coordenada, ¿sí? Es la coordenada X, es la que me va a determinar a mí dónde está ocurriendo el máximo, dónde está ocurriendo, dónde crece y dónde decrece. Es decir, el comportamiento de la función. Si va de abajo hacia arriba y si va de arriba hacia abajo, dónde está creciendo y dónde está decreciendo, ¿sí? Como nos dimos cuenta aquí, miren que él viene de abajo hacia arriba. Y cuando llega a este punto es el punto 1,5. Simplemente siempre tenemos en cuenta la primera coordenada de ese intervalo, que sería la coordenada X, cuando X vale 1. ¿Sí? Miren que ese intervalo es el intervalo 1,5. 1 en X, 5 en Y. Pero siempre vamos a tener en cuenta la primera coordenada, es decir, el intervalo que va de menos infinito a 1. Como él viene de abajo hacia arriba, él crece. Como él está aquí de 1,5 y luego baja,
usted tiene en cuenta la primera coordenada de donde él parte y tiene en cuenta la primera coordenada donde él llega. En este caso es el 3.3,1. Entonces, el intervalo va de 1 a 3. Ese intervalo va a ser decreciente porque va en esta dirección. Va de arriba hacia abajo, va decreciendo. Y luego de ese mismo intervalo, donde está ocurriendo el mínimo 3,1, tenemos en cuenta la primera coordenada del mínimo. En este caso, la coordenada X, que sería 3. Como él va en esta dirección de abajo hacia arriba, entonces vamos a hacer que el intervalo que va de 3 hacia más infinito es creciente. Si usted se da cuenta, esto es lo que acabamos de realizar analíticamente. Todo lo que acabamos de hacer aquí analíticamente se ve reflejado en la gráfica de la función. ¿Sí? Se ve reflejado en la gráfica de la función. Entonces, esto es lo que inicialmente nosotros queríamos realizar. Todo lo que hicimos ahora fue con base al criterio de la primera derivada. ¿Sí? Ahora, este mismo problema, voy a hacer el siguiente video que voy a realizar. Voy a resolver el mismo problema, pero no lo voy a hacer aplicando el criterio de la primera derivada, sino lo voy a hacer aplicando el criterio de la segunda derivada. Y también con ese criterio podemos determinar sin ningún problema los máximos y mínimos relativos. Voy a tomar la misma función y voy a hacer los cálculos, ¿sí? Entonces eso lo vamos a realizar en el siguiente video.